Santiago, vamos a continuar, vamos a leer del versículo número 18, 2:18. Dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por medio de la obra? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó y Dios creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a hacer una oración, hermanos. Padre, te pedimos que seas. Vamos a tomar nuestros lugares. Gloria a Jesús. Vamos a dar un segundo tema. Los hechos demuestran la fe. Un segundo tema de los hechos muestran la fe. Voy a hacer una recapitulación rapidito para que podamos encronizar y no se nos vaya como olvidando lo que ya hemos hablado, lo que hemos enseñado. Santiago destaca la justificación por las obras. Vea el verso 24 de este capítulo 2 que estábamos leyendo, 2:24. Esto parecería contrario a que la justificación es por fe. Acuérdense que Pablo se fundamenta en cuanto a su posición doctrinal que la justificación es por la fe. Y esto ya lo veíamos el martes pasado en Romanos 3:28. En este caso, hermanos, por la fe y no por las obras. En Romanos capítulo número 1 habla también en el versículo 17 que el justo por la fe vivirá. Dicho de otra manera, ese es el guión, por decirlo de esta manera, de Pablo. Pero Santiago está hablando en la idea de que el hombre es justificado por las obras, que es lo que dice en el verso 24. Tenemos que entender este asunto que, en primer lugar, esto no se puede ver como una contradicción de las Escrituras. Más bien, debemos de comprender que las Escrituras, por sí solas, ellas se interpretan. Por sí solas, ellas dan la respuesta. Y no necesariamente podemos ver en algunos pasajes o en algunas posiciones doctrinales que hay contradicciones. La Biblia jamás
se le encuentra errores, se le encuentra contradicciones. La Biblia se le llama lo que es inerrable. Cuando a veces vemos algunas diferencias, estas se dan en ocasiones cuando hay las traducciones que siempre se vienen dando, que son cientos de traducciones, pero las traducciones fidedignas que se apegan al texto, es decir, a los pergaminos antiguos, siempre tratan la manera de cuidar el significado de la palabra y no alterarla, ni con punto ni con tildes. Es decir, porque un punto, una tilde, una coma cambia el significado. Los traductores siempre tratan la manera de ser específicos y fidedignos en lo que es la traducción. Le aclaro esto porque usted puede decir, bueno, en la traducción tal, yo veo que no dice lo mismo. No quiero decir con esto que todas las traducciones son fidedignas. Acuérdese que hay muchas otras que no lo son. Por decir algo, por ejemplo, la traducción del Nuevo Mundo, que es la que usan los testigos de Jehová, que dicen ser de Jehová, y algunas otras traducciones que no son confiables. Pero estamos hablando de la línea confiable. Entonces, reitero, no vamos a encontrar nosotros contradicciones con respecto específicamente a este punto, de que en el caso de Pablo está hablando de que la justificación es por fe, y Santiago está haciendo énfasis en lo que es la justificación por obras. Pero la verdad, ninguna, no hay contradicción en ellos. Yo decía el martes pasado, y lo voy a volver a repetir para recapitular, que en este asunto podemos ver 6 aspectos de lo que es la justificación. Primero, decíamos que el hombre es justificado por gracia. Bueno, aquí ya cambió. Y si usted lo quiere anotar ahí, lo encontramos en Romanos 3:24. Dice, el hombre, dice Pablo, es justificado por gracia. Bueno, entonces, ¿en qué estamos? Santiago dice que es por obras. Además de esto, el hombre también es justificado por fe. Eso es lo que dice también Romanos 5:1. El justo dice, somos justificados por fe, en el versículo número 1. Ahora, la fe, diríamos, es la manera como la fe, hermanos, recibe lo que es la justificación por gracia. Es decir, que la fe es que nos lleva a creer en esa gracia. Por eso es que somos justificados por fe, como dice Pablo en los Romanos, justificados por su sangre. ¿Qué quiere decir? Entonces, aquí estamos viendo muchas justificaciones. Justificados por su sangre, y esto lo podemos ver en lo que en este caso es, hermanos, en Romanos capítulo 5, verso 9. Esto le puede servir a usted si es que está interesado en tener una solidez en estos aspectos. Justificados también por Dios. También esto lo vemos en Romanos 8:33. Fuimos justificados por Dios. Y por otro lado, por el poder de Dios también fuimos justificados. Y esto lo vemos en Romanos capítulo 8, verso 25. Ahora, Santiago dice en el 2:24 que somos justificados por las obras o por obras.
Ahora vamos a ver qué es lo que vamos a ir dándole una recapitulación, decíamos. Y en este caso, lo que Santiago va a enfatizar es lo siguiente, es que la prueba externa de nuestra fe, hermanos, esa fe que ha sido la fe salvadora, somos salvos por fe y por supuesto confirmada esa salvación, esa justificación por las obras, pero no quiere decir que el hombre es justificado por la fe más las obras. No, eso es la razón por la cual hay tantas religiones o movimientos llamados cristianos que enfatizan que lo primordial dentro de lo que es la justificación o la salvación son las obras, y usted puede tener la idea a cuál me refiero. En este caso vamos a ver, hermanos, por las obras es la prueba externa. No es que alguien sea salvo por las obras, sino es la prueba externa que hemos sido justificados, y eso lo vamos a ver a continuación. En el verso 14 dice, de este 2 de Santiago, dice, ¿de qué sirve que cualquiera diga que tiene fe? Importante, en el verso 14 dice, ¿de qué sirve? Fíjese bien de qué manera es que expresa Santiago esto, ¿verdad? Véalo y váyase conmigo. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? Santiago no está diciendo, mire, usted dice que tiene fe. Santiago está diciendo, ¿de qué aprovechará si alguno de ustedes dice? Se lo voy a poner de esta otra manera. ¿De qué aprovechará de que usted diga soy cristiano? Igual, ¿de qué sirve que yo diga, bueno, yo soy cristiano? Santiago no está cuestionando la fe. Santiago en este versículo 14 está diciendo más bien, ustedes dicen tener fe, ellos dicen tener fe, pero esa fe que ellos dicen tener, eso se va a corroborar, y ese es el punto de Santiago. Por eso decíamos que no es un asunto de contradicción, más bien la prueba que manifiesta esa fe. En el versículo 15 al 17, Santiago está trayendo a lo que es a la discusión el asunto del hermano o de la hermana que tiene necesidades. Está diciendo que de qué sirve, dice, si el hermano, dice, si hay un hermano o una hermana está desnudo y tiene necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, ¿por qué no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo? Porque de lo contrario, dice, todas esas palabras de nada aprovecharán. Esa es la persona que dice, mire, yo tengo fe. Esa es la persona, en el ejemplo que también le pongo, esa es la persona que dice, yo soy cristiano. Pero ser cristiano, hermanos, de palabra es una cosa, o ser alguien que dice tiene fe de palabra es otra cosa. Y eso es lo que en este caso Santiago está poniendo un ejemplo tremendo. Y en este ejemplo lo que está diciendo es precisamente que la fe que yo digo tener, esa fe
se va a evidenciar por mi acción. No es un asunto de que yo diga ser alguien, soy un cristiano. Yo voy a mostrar mi cristianismo con hechos o con acciones. Y en el caso de la fe es lo mismo. Entonces, el asunto es que Santiago nos pone este ejemplo de que cómo puede ser que alguien diga que tiene fe y no actúa, porque lo que evidencia prácticamente la fe genuina no son las palabras. Lo que evidencia la fe genuina no es que yo diga ser creyente. Lo que evidencia la fe genuina en este versículo 15 en adelante es, hermano, los hechos, dicho de otra manera, son las acciones. Y esto es importante, por supuesto, que nosotros nos veamos acá reflejados, porque esa es la idea de Dios para con su iglesia, de que cada quien vaya sacando sus propias conclusiones, porque es triste, a la verdad, el que nosotros vayamos avanzando con los años dentro de la vida espiritual, estaría diciendo Santiago, y lo dice ahora el Señor, y que a la verdad no hayamos hecho un autoexamen, no hayamos revisado si a la verdad hemos tenido una conversión, hemos sido justificados por la fe. Y si hemos sido justificados por esa fe, vamos a tener lo que sería una acción, vamos a tener una actitud, que en este caso es el solventar la necesidad. En ese caso, el solventar esa necesidad que expresa acá Santiago, eso es obra. Pero cabe aclarar que Santiago no está diciendo que eso que se solventa es para salvarse. No. Por ejemplo, acá vamos a ver en el versículo 19, hay un debate de dos hombres. Y eso es lo que vemos acá. Dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. Fíjese bien, tú crees, está como poniendo a los dos personajes acá en la palestra. Le dice el uno, le dice, tú crees, el verso 19, tú crees que Dios es uno, y le dice Santiago, bien haces. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Dicho de otra manera, que lo que se dice en ese versículo 19 es que ¿cuántas personas están diciendo, no, si es que yo creo, es que yo soy? ¿Por qué es usted? Porque yo creo en el Señor. Pero esa no es la base. La base no es que, dice Santiago, que diga yo creer en el Señor. Eso no es la base, ese es el asunto. Entonces acá está diciendo, no, definitivamente no es esa la base. Más bien dice, aún los demonios creen y temblan. No es el asunto de que uno diga, yo creo en el Señor. Usted ve que, y sobre todo en este tiempo, hermanos, en este tiempo que estamos viviendo, la frase, la palabra cristiano es bastante común. Hoy todo el mundo dice yo soy cristiano. Hoy todo el mundo dice yo estoy en tal iglesia y soy cristiano. Pero el punto es que a través de la escritura, aquí realmente nos desnuda la palabra. Por ejemplo dice, pero alguno, dice el verso 18, alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Ahora le dice, muéstrame tu fe sin tu obra y yo te mostraré, dice, mi fe por mis obras. Dicho de otra manera, hermanos, la fe que justifica es hermana, diríamos, o va juntamente con lo que es la acción. No puede haber alguien que, diga ser y sus acciones digan otra cosa. Es decir, ahí hay una tremenda contradicción.
no puede, no es, eso solo se lo puede creer uno mismo, pero no Dios. Y qué bueno esto que está enseñando Santiago, porque como decíamos, vemos a estos dos personajes, le dice, pero si alguno dice, tú tienes fe y yo tengo obras. Uno dice, mira, yo tengo fe. Mi fe es todo. Entonces el otro le dice, yo tengo obras. Entonces cada uno tiene, bueno, el uno tiene obras y el otro tiene fe. Pero aquí dice, en este caso yo, te voy a mostrar mi fe por mis obras. Dicho de otra manera, te voy a mostrar mi cristianismo por medio de mis acciones, por medio de mi testimonio. Usted puede ver que cómo nos vemos acá, hermanos, realmente como en una vitrina. Porque, como decíamos ahora, es tan generalizado que todo el mundo se llama cristiano. Y por eso es que, por lo menos, Misión Evangélica, el remanente, tratamos la manera de ponerle más bien evangélica y no Misión Cristiana Evangélica, porque todos se llaman cristianos ahora. Y el punto es que ya evangélico ya cambia un poco, aunque todos siempre dicen ser evangélicos, pero el punto es que acá, dice Santiago, de nada sirve si aún tú dices creer que tienes fe, pero también los demonios creen y tiemblan. Esto sí que es, hermanos, fuerte, por supuesto, para la iglesia del Señor. Y acá vemos, en este sentido, que la fe es inseparable de lo que son las acciones, por no usar la palabra obras. Son inseparables. Pero las obras, ya lo hemos dicho, que es el resultado de una vida regenerada. No es en sí el fin para una salvación. Porque, hermanos, cuánta gente nosotros, conocemos o oímos de personas que son dadivosas, que son filántropos, que son personas que hacen grandes obras, hospitales y todo eso. Ellos hacen esa obra, pero el punto es que esa obra es bueno y beneficia a la humanidad, pero el asunto es querer llevar esa obra para mostrar que es alguien que ya fue justificado por la fe. No, la gran mayoría de personas que hacen eso siempre es en la idea de que Dios ve mis buenas obras y Dios nos va a salvar por nuestras buenas obras. Pero aquí no se trata de este asunto. Así que, como decíamos, la fe es inseparable de las obras. Por ejemplo, decir creer, también los demonios creen y tiemblan. Cuando, hermanos, alguien cree, es realmente una vida de entrega, cuerpo, alma y espíritu. No es una palabra nada más. No es que yo les diga a ustedes, mire, ustedes verán que yo que santo soy. Ustedes, porque no me han visto que yo soy un gran evangélico. Es que yo no, si yo hago eso, yo estoy totalmente mal. Porque lo que va a evidenciar mi evangelio o mi fe, hermanos, es que uno llega a tener realmente una vida de entrega. Y no es una entrega a medias. Y no es una entrega temporal. Cuando hemos sido justificados por la fe y que esa fe genera obras, lo que viene a suceder es que la persona tiene una vida de entrega, cuerpo y alma, ¿verdad? En este sentido, no es una fe intelectual, sino una fe de acción.
Y eso tenemos nosotros que saberlo. Y vamos a ver, en este caso, se presenta el ejemplo de dos personas, que es lo que Santiago, con lo cual afirma su posición. En el versículo decíamos, a continuación Santiago habla de Abraham. Vamos a ver, trae esto Santiago cuando dice que en el verso 20 dice: mas quieres saber, oh hombre vano, que la fe sin obras es muerta. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Y habla de, en este caso, un judío, y a la vez habla de una gentil. Vamos a ver en estos dos ejemplos. Primeramente, en el capítulo número 15, hermanos, del Génesis, versículo 6, ahí habla de cuando creyó Abraham. Abraham creyó y fue justificado. ¿Por qué fue justificado? Porque creyó por la fe Abraham en esa ocasión. Pero a la verdad, tiempo después, hermanos, años después, y en el versículo 22, Dios puso a prueba su fe. ¿Y en qué sentido puso a prueba su fe? Cuando es el relato que habla en ese capítulo del Génesis 22, cuando el Señor le dijo a Abraham, aquel que ya había sido justificado por la fe, ¿qué fue lo que le dijo? Abraham, dame a tu hijo, a Isaac, tu único. Eso es lo que está mencionando acá Santiago. Dice, Abraham, dicho de otra manera, allá en el 15 es justificado por la fe. Pero entonces Dios dice, bueno, está bien, ya fue justificado por la fe. Pero Abraham, está diciendo Santiago, le falta la otra prueba. Y es la acción que produce la fe. Eso es lo que le falta, está diciendo Santiago. No sé si me estoy dando a entender. Eso es lo que le falta, dice Santiago. Y trae a colación o a memoria este relato cuando está diciendo, pues, en este versículo dice, entonces Abraham fue justificado por la fe, pero más adelante el Señor lo llama para que le dé a su hijo. Y en este caso Santiago está diciendo, lo que podemos ver ahí es una acción, por no llamarle obra, es una acción. Pero ¿qué es lo que hace que Abraham dé estos pasos en esta dirección tan seria, hermanos, tan demandante, tan fuerte? Porque aquí no estamos hablando de asuntos novelísticos, como se pudiera pensar, porque en las novelas, en las películas, todo es fantástico. Aquí no hay nada de fantástico. Aquí son hechos reales que sucedieron. Y en este caso, ¿no le parece a usted terrible que, bueno, vos ya fuiste justificado? Como que le diga a uno de nosotros, bueno, ya tú fuiste justificada. Cantas, predicas y eres, bueno, una mujer de Dios, pero tú fuiste justificada por la fe. Pero diríamos, vamos a poner el plano ahora, no de Abraham, sino el suyo y el mío. Entonces, pero a vos te falta, mamadita, diría el Señor, que pruebe tu justificación por la fe. Tú no puedes seguir siendo cristiana. Tú no puedes seguir alardeando tu cristianismo sin previo. Yo no pruebo tu fe. Y esa fe yo lo voy a probar con las obras o con las acciones. ¿Se da cuenta? Que cristianismo no es sentarte en una silla y hacerla de boquita chiquita. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, hermano. No se trata de corbatita, de atuendo para la iglesia. No se trata de eso. Se trata de acciones.
que es lo que corrobora mi fe. Yo me pongo a pensar cómo dirá Dios con nosotros, hermano. Dice, mire. Y como, ¿cuántos saben que el Señor está en medio de su pueblo? Mire, hermano, el Señor es un asunto de lidiar con nosotros, y por eso es que nos reúne, y por eso es que nos da estas predicaciones, y por eso es que Él se empeña para que nosotros hagamos un acto de análisis, y que hagamos, hermanos, de veras un profundo análisis, para que no muramos en las ilusiones de la vida espiritual, porque son millones de gente que morirán en ilusiones. ¿Por qué? Porque no se les predicó la palabra, y en este caso necesitamos oír la palabra de Dios. La Biblia dice, es lámpara la palabra y es lumbrera en nuestro camino. La palabra nos ayudará a comprender, la palabra nos ayudará. ¿Cuántas personas nos congregamos en los locales? Imagínense en aquellos lugares donde a uno le empiezan a tirar flores desde que entra, hermano. Mira, ya viene el hermano y mire que anda un montón de ángeles en la cabeza de ella ya. Y llega el hermano a creerse eso. A la verdad, yo soy un privilegiado, dice, si hasta los ángeles quieren hacer nido en mi cabeza, dice. Porque hay pastores, hermanos, hay pastores o predicadores, diríamos, que se empeñan en estar como halagando a la gente. Yo no digo que seamos, que no estimulemos al pueblo del Señor, pero yo digo que lo más sano y lo más saludable es, hermanos, llevarnos a la luz de la palabra, que la palabra nos descubra, en lugar de estar, hermanos, haciendo aseveraciones que no van con lo que es lo que yo necesito. El enfermo no necesita que el médico le diga, aun cuando está con una enfermedad terminal, y que el médico le diga, tú ya estás sana, tú ya de lejos se te nota su sanidad. Pero él o ella está padeciendo, ella o él necesita que ese médico le trate. Y si necesita, hermanos, llevarla a la cirugía, hay que llevarlo, porque eso salvará al enfermo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Eso es lo que acá estamos viendo. Entonces dice Santiago, vamos a probar a mi siervo Abraham. Tranquilo estaba Abraham en la iglesia, pero feliz estaba con sus hipotes, que vaya, gracias Dios, decía, que por fin, aunque mi viejita ya estaba, ya que no podía tener, pero tu misericordia, Dios. ¿Y cómo se engalanaría Abraham con su muchacho? Imagínense, hermanos, si era un milagro. Abraham, sin duda, este muchachito que se llamaba Isaac, que le pusieron Isaac porque eso significa risa, porque ellos se rieron, los dos ellos se rieron cuando les dijo el ángel, el otro año Sara va a tener el hijo. ¿Cómo se sentiría Abraham desde que nace el muchachito? ¡Uah! Este señor estaba loco por él. ¿Y qué nos diríamos la Sara? Abraham estaba, hermanos, que quería meter en una cápsula que no le diera aire. Así como algunas veces nosotros andamos los muchachitos, uy, mire, está llorando. Y el muchachito está llorando por birrinche y uno se está muriendo. Dice, ay, que no llore. Dice. Cuando ya hemos dicho que por lo menos si el niño no es que porque está enfermo, está llorando, es bueno que llore. Es bueno que se quite la gana de llorar. Que hermano tan duro, dice. Es que todo a veces se transversa, hermano. ¿En qué sentido es bueno que llore? Son emociones. Y por otro lado, ya lo hemos dicho, hermano, a menos que sea un dolor, una enfermedad, pues hay que. Pero si el muchachito es que está bravo y no quiere tomarse el biberón, y el muchachito está ahí, que hermano, sí que con su birrinche, y está llorando, que se quite la gana de llorar. ¿Quién sabe si Dios está levantando un predicador?
Ya decimos que desde que se ejercitan los pulmones desde pequeños, hermanos, en el lloro los pulmones se están desarrollando. Así que no hay que ver las cosas. Y sin duda eso es lo que estaba haciendo Abraham. Estaba con su muchachito que no lo picara ni un zancudo, y ahí cuidándolo y todo, hermanos. Y pasa el primer año, el segundo año, el tercer año. Damos un gloria a Dios. Pasa, le celebran en los 10 años y reventaban cohetes. Ya habían cohetes chinos. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Ya habían cohetes. Y Abraham decía: mira qué niño tan lindo. Y uno, como uno mira lindo, sus muchachitos sí son lindos, pero cabe aclarar que siempre son lindos para nosotros. No me los ande metiendo: ay, mira qué lindo es. Y el otro le dice: de mentira. El que tenga oídos, son lindos para nosotros, aunque sean todos espinuditos y todos. Colocho los ve uno, ¿verdad? Colocho los ve uno. Y en este caso, hermano, entonces celebran los 10 años, los 11 años, y le celebran los 13 años. Y qué alegría de Abraham: este será el de la promesa, este será. El problema es que por ahí, ya por los 15 años, 16 años, Abraham empezó a temblar. Abraham, sí, Señor, necesito que me sacrifiques a este muchachito por allá, por aquel cerro, Monte Noria. Necesito que me lo sacrifiques dentro de 3 días. Le dio 3 días para ver si se arrepentía. 3 días de camino. Lo tremendo es, mire lo que está diciendo Santiago, lo tremendo es que Abraham, hermano, no dice la Biblia, lo dijera la Biblia, si Abraham corre, mire lo que es la fe, lo que es haber sido justificado. La Biblia no dice que Abraham corrió ante Sara: mira, fíjate, mira lo que me pasa, mira lo que me han pedido. Y sin duda venían pensamientos a su cabeza del diablo. Le decía: mira, ese es el Dios que vos tenés, mira, te lo dio y ahora te lo está pidiendo. Dicho de otra manera, Abraham no perdió tiempo, señores. No perdió tiempo, porque tenía apenas 3 días para llegar a Moria. Y de una vez ensilló sus sanos y echó leña de una vez. No le dio vuelta a este asunto. No le dio vuelta, no le fue a consultar a Sara. Si le dice a Sara cuándo esa señora le suelta al muchachito, hermano, no se lo suelta. Y eso fue, por esa es la razón que no se lo fue a enseñar. Y agarra en la madrugada y llegó. Hay una película bien bonita que llega Abraham con Isaac a las ruinas de Sodoma, y le dice Isaac: papá, ¿y esto qué es lo que pasó, papá? Ay, hijo, el pecado de estos. Y Abraham sabía que tenía que seguir avanzando y no se podía quedar viendo la ruina. Y agarra, hermanos, y cuando llega allá 3 días después, allá al monte de Moria, lo tremendo es que tenía aguijonadas en su corazón. Cuando le dice, hermanos, le dice a Isaac: papá, cuando ya van hacia el lugar del sacrificio, papá, ¿dónde está la ofrenda? ¿Dónde está el cordero? Llevamos la leña, llevamos el cuchillo. Piense conmigo cómo se sentía ese hombre. Se sentía, hermanos, realmente quería que se lo tragara la tierra, porque era su Isaac el que estaban pidiendo, el que él mismo iba a degollar. Ajá. Cristianitos de estos tiempos, ¿verdad? Tremendo. Y le dice el muchachito: mire, ya era un jovencito. Papá, le dice, yo no sé cómo lo trataba, papá. Llevamos la leña, llevamos el fuego, el cuchillo y el sacrificio. La palabra Dios proveerá. Pero para pegar el grito, cuando llegaron al altar, el mismo Isaac, todo eso es una figura de Cristo. Pero yo estoy tratando de señalar
esa parte real de emociones encontradas, dolorosas para este padre. Y el mismo Isaac se propuso, en lugar, porque lo que tenía que hacer Isaac era darle un golpe y luego, medio atontado, amarrarlo y tirarlo al altar. Pero llegó Isaac, dijo, bueno, mi papá, Dios le ha pedido un sacrificio. Y ese soy yo, dijo Isaac. Y voluntariamente, sin duda, se acostó, se amarraron los dos. Qué angustia la de ese hombre. Y se tiraron, se abrazaron. Y justamente, allí estaba Isaac. Cuando dice Abraham a enclavarlo, hermanos, esa es obra. Esa es obra. Cuando dice a enclavarlo, Dios quería probar su fe. Es que fe de palabras no funciona. Es que cristianismo de fachada no funciona. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. Y cuando él dice y agarra, hermanos, el cuchillo, ¿cómo arrugaría la cara? ¿Cómo cerraría los ojos para matar? Y esta era una práctica pagana de esos tiempos, de los paganos. ¿Y cómo no se arrepintió Abraham y dijo, esto es pagano? ¿Y cómo puede Dios pedirme esta acción pagana? Obedeció. Pero a la hora que iba a enclamar, prácticamente lo mató. Él lo entregó, él lo mató. Lo único que no concluyó físicamente, pero en el corazón lo mató. Porque cuando él dijo, la voz que le dijo, no le hagas daño al muchacho. Y a partir de ahí hay una nueva promesa para Abraham. Dicho de otra manera, eso es lo que está diciendo Santiago. Abraham su fe fue probada, y la prueba fue a través de la acción. O sea que van juntas, la fe con las obras. Pero, insisto, no está diciendo Santiago salvación por fe más las obras. No, eso es lo que enseñan las religiones, sino que es el resultado de un cambio de vida. Eso es lo que está diciendo Santiago. No está contradiciendo a Pablo, no está contradiciendo la Biblia, la Sagrada Escritura. Está prácticamente, hermanos, descifrando, está prácticamente dando la interpretación que no puede haber fe sin acción. No se puede. Y eso es lo que Santiago está mostrando. Fue probado. Ahí tenemos bien claro. Ahora vamos a ver, a continuación, dice que creyó Abraham y fue justificado. Y en el verso 22 vemos la corroboración. Y luego vemos acá a Rahab, con lo que vamos finalizando. El caso de Rahab, dice acá Santiago, ¿verso qué? Verso 22. Y está diciendo, vamos a ver, en este capítulo número 22 lo repasamos. ¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Entonces dice el verso 24, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras, y no solamente, hay una palabra maestral ahí, no dice y por las obras, y no solamente por las obras. Verso 22, verso 24. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe.
lleva, son hermanas, son inseparables. Primero, lo que es la justificación por la fe. Ahora vamos a ver, asimismo también Rahab, verso 25. Estos ejemplos que está dando Santiago es tremendo, hermano. Amén. Entonces está diciendo Rahab, nada menos la ramera, esta es una gentil, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Vamos a ver, este ejemplo todavía va más allá, o sea que esto va más al fondo todavía, porque por lo menos con Abraham está hablando de un judío, de un creyente. Pero cuando está hablando de una gentil, y aparte de gentil era una ramera, la ramera de Jericó. ¿Qué es lo que está diciendo Santiago acá con este versículo 25? Cuando se refiere a Sara, a Rahab, está diciendo, fíjese, lo voy a explicar de esta manera. Cuando Rahab, lo primero actuó la fe. ¿Por qué? Lo que se oía en todos los WhatsApp, en todos los correos electrónicos, en todo lo que se estaba dando en el ambiente de lo que era, lo que estaba sucediendo, hermanos, con respecto al pueblo de Israel, era tremendo. Rahab oía que ese Dios de Israel había sacado con mano poderosa, con 10 plagas. Eso era noticia. ¿Cómo llegaban esas noticias? Pero eran noticias fidedignas, eran noticias reales. Y Rahab estaba penetrada en eso, que Dios, y veía el Dios de ella, y veía el Dios de los egipcios, y decía, ¿y por qué los dioses, esos 10 dioses? Porque las 10 plagas eran un ataque sobre 10 dioses, 10 deidades de Egipto. Y decías, Rahab, ¿cómo puede ser? Y luego que viene la noticia que Faraón se levanta y los persigue, y que los arrincona en el mar Rojo. Y luego las noticias en los periódicos. No, hermano, no habían periódicos, habían gente que iba con las noticias y le decían, ¿sabes una cosa, Rahab? ¿Sabes qué ha pasado? Increíble. El Dios de Israel abrió el mar para que pasaran ellos. Damos un amén. Una nube tremenda. Y sabes, Rahab, otra cosa, ese Dios que tienen esos judíos, ese Dios ahogó a todo el ejército de Egipto. Vamos a regalarle prenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. Y Rahab ya no necesitaba más predicación. Cuando oía que estaban acampando ahí cerca de Jericó, no, dijo, ese es el verdadero Dios. Y de antemano creyó y fue justificada siendo una gentil. Creyó, ella dijo, yo creo en ese Dios, yo creo en ese Dios. ¿Está conmigo? ¿Cuántos creen en el Dios de Israel? Hagámosle una prueba. Dijo Sara, dijo Rahab, yo creo en ese Dios, yo creo en ese Dios, yo creo en ese Dios. Eso es creer. Pero es un creer no intelectual. Es un creer profundo. ¿Verdad? En este caso de Rahab, primero creyó también. Bueno, ahora, dice Santiago, su fe, esa fe que ella ha fundamentado en ese Dios que no conocía, sino solo oía lo que había hecho. Ahora esa fe corrobora esta mujer con esa condición moral en la que estaba, inmoral más bien, en la que estaba, corrobora que sí había creído en ese Dios. ¿Y por qué corrobora? Cuando, mire, se hizo amiga de ella sabía que los iban a matar ahí, los espías. Y lo que hizo ella fue, hermanos, de alguna manera, no crea que es que fueron aquellos intrusamente a meterse. Ella hizo algunas maneras como atraerlos para protegerlos, y los protegió. Tremendo. Eso se llama obra. Pero primero hubo
un creer y luego viene acompañado lo que es una acción. Damos un amén. Cuando ella los encierra y los andan buscando como sabuesos, los soldados de Jericó, ella, mire, se jugó el pellejo, hermano. Mire, que usted hubiera hecho eso o yo hubiera hecho eso. Saber que si el rey de Jericó sabía que esta mujer había habido traición sobre el reino de Jericó, ¿usted cree que hubiera quedado buena ni para salchicha, hermano? ¿Pero qué pasó? Tuvo agallas de decir: vengan, yo los voy a proteger. Y cuando llegaron los soldados, dice textualmente la Biblia que le dijeron: mira, ¿no has visto? No, le dice, por allá agarraron, le dice, y los tenía ahí envueltos. ¿Cómo se llama eso? Acción. Y ella les dijo: mire la fe que ya ella había nacido en su corazón. Les dijo: vaya, hagamos una cosa, hagamos un pacto, hagamos aquí un negocio, hagamos algo. Aquí no se pueden ir así nomás, señores. Ajá, ¿qué es lo que querés, Rahab? Prométanme que cuando vengan a destruir Jericó, ustedes prométanme que me van a salvar. Estaba bien sabida de todo lo que venía. Está bien, toda vez no reveles nuestro estado, le dijeron, no hay problema. Y toda vez no te muevas de este lugar. Dejemos una señal. Le digo: está bien, aquí está este asunto. Y dejaron una señal en la ventana. Ahí pasaba ella: ya el Dios de estos judíos es el verdadero Dios. Este ejército judío va a destruir esta ciudad, pero yo sé que ese Dios, yo ya pacté con ese Dios no va a permitir, vamos a regalarle ofrenda de palma, Dios me va a salvar. ¿Verdad? Sencillo, ¿va? Y a veces nosotros, hermano, bueno, dice últimamente, para que pues si no, dice este hermano siempre tirándole a uno, dice. Vamos a ver, últimamente dice: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Un cuerpo sin espíritu es exactamente, hermanos, un cristiano que dice tener fe, pero que no corrobora esa fe con las acciones. En este caso yo estoy tratando la manera de no usar la palabra obras, porque pues eso se ha prestado, la palabra obra, pero acciones. Yo decía, y con esto finalizo, yo decía que lo que permite esa fe genuina en el corazón de la persona es un cambio en todas las dimensiones que usted quiere: alma, cuerpo y espíritu. Usted o yo no vamos a ver cristianos que se envejecen y que no tienen, hermanos, acciones. No expresan eso que decimos tener con hechos. Cuando no actuamos de esa manera nosotros, bueno, aquí dice últimamente Santiago, el cuerpo, en este caso dice, en este último versículo dice: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Asociemos las obras a la acción, a ese trabajo que usted, en ese diaconado que usted está haciendo. Usted ve en estos tiempos últimos que estamos viviendo el descuido en todo lo que es el servicio al Señor. No hay acción, todo es relativo, todo es si me queda tiempo, eso está dando un mal mensaje, hermano. Eso es como un foco que se está encendiendo. Mira, hija, ¿de veras tú has tenido esa fe que dices tener? Ahí dice, en el verso 14, dice:
Tú dices que tienes fe. Él está diciendo. Tú dices que tienes fe. No es que Santiago está recriminando la fe mía. No, vos sos el que está diciendo que tenés fe. Pero esa fe tienes que probarla a Dios. Tú dices que eres un servidor. Tú dices que eres una sierva, un siervo de Dios. Pero eso tienes que probarlo. Y no es que eso tiene que ser como una lucha para probar, porque la prueba la demuestra la acción. No es que yo voy a probar esto, voy a ver qué hago. Una lucha, como en el caso de Martín Lutero, que Martín Lutero no tenía paz. Tuvo años, hermanos, sufriendo porque él veía un Dios terrible, un Dios que solo con el pensamiento y volvía a caer Martín Lutero. Dicen que ese hombre solo orando vivía, solo rezando vivía. Y le decían: Martín, te estás haciendo loco. Es que la justicia de Dios, decía, es que la justicia de Dios. Yo tuve un pensamiento malo y volví a caer. Dicen que ese hombre, hermanos, revolucionó lo que fue ese monasterio. Eso fue tremendo, la angustia de ese hombre. ¿A dónde cambió? En el capítulo número 1, verso 17 de Romanos, cuando dice, él lee, por último lee y dice: el justo por la fe vivirá. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. El justo por la fe vivirá. ¿Qué sucedió ahí? Lo que sucedió es que no es por mis obras, no es por lo que este pensamiento. Por fe, yo creo por fe. ¿Y qué fue? ¿Cómo evidenciaron su fe los reformadores? Hermanos, expusieron su pellejo, sus vidas. Muchos fueron muertos por su fe. No solo son palabritas, no solo son palabritas y maneras de vivir. Mire, usted viera que cristiano, usted viera cómo oro yo. Usted viera cómo ayuno yo. Y sabe, y estoy ayunando porque si no, no me salvo. Usted está en obras. Y estoy orando porque si no, no me salvo. Usted está repitiendo las obras. Entonces no voy a orar. Usted va a orar y yo voy a orar, porque esa es la comida espiritual de un nuevo, de un regenerado. Usted va a ayunar porque necesitamos estar en comunión con Dios. Pero la salvación ya la dio nuestro Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Damos un amén. Entonces ahí anda la gente, mire, ahí anda la gente. Hasta se pone sus dietas. Hasta se pone su... Yo no digo, si la vida del creyente es, hermanos, es búsqueda. Eso nos fortalece, eso nos ayuda, eso nos da fe, pero si nosotros queremos orar para salvarnos, entonces ya habrían dos salvaciones. Entonces estaríamos cometiendo hasta un gran pecado, porque habrían dos salvadores: el Señor y nosotros. Son dos que están en la jugada para salvarse. Yo con mis obras y el Señor con su sacrificio. Y eso no es bíblico. Entonces, en este caso, hermanos queridos, lo importante de esta noche es que Dios nos permite escuchar eso. Y por eso le decía que en lugar que se encierre ahora que anda tantas enfermedades, y usted dice: no voy a la iglesia, pero sí al mercado, sí me voy, al trabajo sí me voy. Y yo decía: ¿y por qué los hermanos se van al trabajo? Porque tienen necesidad de la comidita. Pero el Señor dijo: hermanos, damos un gloria a Dios. El Señor dijo: yo más bien les pido que se preocupen no tanto por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Aleluya. Entonces, refugiémonos, ya que Dios nos permite estar predicando todavía. No se quede, jale la gente a esos que están dormidos, despiértelos y dígale: muestra tu acción si eres cristiano. Pónganse de pie.